Te damos la bienvenida al podcast Enfrentar la realidad. Creado en el taller de comunicación del dispositivo Ciudadela de Salto, Uruguay. El consumo desde adentro. Compartimos experiencias. Hablamos sobre problemáticas con herramientas para mejorar la vida. Y salir del pozo. Bueno, buenas tardes María Isabel, ¿cómo estás? Te habla José. Muy buenas tardes, buenos días, depende de la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es María Isabel Olivera Mezquita, soy licenciada en enfermería, recientemente con el cargo y el rol y las funciones de licenciada acá en el dispositivo. Después de 13 años se reconoce por primera vez el rol y las funciones de la licenciada en este dispositivo. Las preguntas que yo hice para hacerte va en base al tema salud mental. Y nos gustaría saber qué es la salud mental para ti. Bueno, es un concepto muy amplio el de la salud mental, ¿verdad? Pero abarca no solamente lo que comúnmente se le llama cuando hablamos de salud. Generalmente, cuando hablamos de salud, se cree que es la salud física. Pero salud mental va mucho más allá de lo psicológico, que generalmente las personas asocian lo psicológico con la salud mental, sino que tiene que ver con todo aquello desde lo emocional, la gestión de las emociones y, por supuesto, todo lo biopsicosocial como es el ser humano. ¿Qué es lo biopsicosocial para ir entendiendo un poco Bueno, más? Bio se trata desde lo fisiológico, lo biológico, ¿verdad? Cómo funciona desde lo endocrino, lo neuro. Lo psico es la parte psicológica, que también la licenciada en enfermería trabaja la salud mental desde, no de la disciplina de lo psicológico, sino desde el cuidado de enfermería profesional, en este caso, en todo lo que son los aspectos, tanto factores de riesgo, factores protectores que todos los seres humanos tenemos, y también aquellos factores de afrontamiento, los mecanismos de afrontamientos que todos vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Perdón, Mari, en esas tres aristas que habías dicho te faltó explicar lo de lo social. Lo social, tiene razón, muchas gracias por la aclaración. Es otra disciplina aparte, desde la carrera universitaria, ¿verdad?, que no abarca solo los vínculos que tiene la persona o el individuo con la sociedad, sino que va mucho más allá, que es desde la inserción del ser humano y desde su entorno más próximo, ya sea trabajo, entorno comunitarios, el lugar donde vive, y todos los vínculos que crea a nivel sociedad, a nivel comunitario, barrio, o también su entorno más próximo, que son los vínculos familiares, que es parte de lo social. Otra pregunta que tengo acá: ¿qué rango de edad es la más comprometida con los problemas de salud mental que existen hoy en día, que son muchísimos? Bueno, depende de la problemática, ¿verdad? Hoy día, sabido es, por suerte se está haciendo mucha difusión y publicación, ya sea en podcast o en las redes, que la mayoría de las personas pueden tener acceso. Por ejemplo, la depresión, el gran tema del trastorno de la depresión, con altísimas cifras, ¿no?, y evidencia científica que comprueban que es un trastorno que cada vez es más visible a la sociedad, y ojalá lo fuera más, ¿sí?, porque se invisibiliza la problemática, ¿sí? No, está triste, no, está llamando la atención, y la depresión es un trastorno, es una enfermedad que debe de ponerse mucho énfasis en los factores que llevan a tener una depresión, que pueden ser desde el orden genético, desde psicológico, ¿sí? Genético me refiero a que pueda haber antecedentes patológicos desde una impronta, antecedentes patológicos familiares, a eso me refiero, o propios también. Pero también el entorno condiciona muchísimo para que pueda haber algún tipo de alteración, ¿sí?, de este orden. Sumado a eso, lamentablemente tenemos altísimas cifras
¿no? En Uruguay específicamente, de lo que es una asociación casi como que van de la mano con la alta tasa de suicidios en Uruguay, lamentablemente. Entonces, son temas a dedicarle tiempo, y no solo tiempo, sino dedicarle esta impronta de saber, ¿no? El aprendizaje, el preguntar, el hablar de esa temática sin tabúes, porque lamentablemente antes decía, no, de eso no se habla, eso no, porque puede generar una ola de suicidios, y eso es un mito que, como tantos mitos sobre esa enfermedad, que hay que romperlos. Hola, buenas tardes. Hola Isabel, yo quería preguntarle sobre su rol y su trabajo en Ciudadela. ¿Qué es más o menos, o sea, lo que usted hace en Ciudadela, lo que más le gusta también hacer? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, desde la impronta de mi disciplina, como licenciada en enfermería, especialista en salud mental, ahora acabo de terminar y solo faltan trámites burocráticos, pero aprobé una diplomatura solamente para licenciada en enfermería en consumo problemático de sustancias. ¿Y qué actúa, qué hace? Como me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el rol? ¿Cuáles son las funciones de la licenciada en enfermería? En general es una disciplina que cuida con una base científica, con un método que nosotros atendemos y cuidamos y realizamos tratamiento. Nos basamos en el método científico que se llama PAE, Proceso de Atención de Enfermería. Ese proceso de atención de enfermería tiene varias etapas. Por ejemplo, nuestra entrevista o nuestra consulta, por así decirlo, porque enfermería realiza consultas de enfermería. El tema es que desde la legalidad, para que la licenciada pueda tener un consultorio, tendría que aportar a la caja profesional. Y entonces la mayoría de las licenciadas y licenciados en enfermería lo que hacemos es trabajar para alguna otra institución. Entonces hacemos el ejercicio no libre de la profesión. Y bueno, como te decía, comenzamos una consulta, ya sea una primera entrevista, como acá en este centro. La primera entrevista consta, en datos patronímicos, nombre, dirección, todo eso. Y la valoración depende del método que utilice, con que haya sido formada o con la que, vamos a decir, en este caso se adopte como política institucional, ¿sí? Mi valoración es basada en el modelo de Virginia Anderson o de Mayor y Gordon, que fueron dos licenciadas pioneras que instituyeron un método para poder cuidar. La primera etapa, como te decía, es la valoración, donde ahí, en base a patrones, daría muchas horas para explicarte, en base a patrones se va valorando su salud física, como decía, biopsicosocial, porque creemos sí realmente que el cuidado tiene que ser desde lo biopsicosocial. Entonces, en base a preguntas, cuestiones, vamos armando como un mapeo de la persona, ¿sí? Con todos sus vínculos próximos y un poco más lejanos. Entonces, a partir de ahí vamos detectando, que eso lo hace la práctica, alteraciones o algo que no está del todo bien, pero no porque seamos rígidos, o sea, esto es así o no es así, no, que está enfermo está en absoluta salud, porque la ONU ya ha dicho, y estamos en acuerdo, por supuesto, es que es un relativo equilibrio entre lo que es la salud y la enfermedad. Entonces vamos viendo patrones de comportamiento, se hacía alimentación, sueño, actividades recreativas, entre otras muchas, y vamos viendo qué es lo que está alterado. En base a eso realizamos a partir de esa valoración completa de la persona, hacemos diagnóstico, pero no diagnóstico médico, sino diagnóstico de enfermería, que nos basamos en lo que es la NANDA, diagnósticos de enfermería también. NANDA viene de lo que es un protocolo, ¿no? Que está estipulado con códigos, con nombres, y vamos viendo, por ejemplo, una persona puede tener alteración del patrón respiratorio, ¿sí? Así lo decimos nosotros, relacionado al consumo de cigarrillo, ¿no? Y manifestado por una apnea. Es un ejemplo muy, muy, muy superficial. Entonces, hacemos ese diagnóstico para cada patrón que esté alterado. En base a ese diagnóstico hacemos un planteamiento de
soluciones o cuidados, solución de eso, ¿no? ¿Qué alternativas de solución? Porque nada es solución para cada persona, no es lo mismo, ¿sí? Depende siempre, atendemos de forma individual y depende de cada situación. Entonces, nuestros cuidados están basados en un método. Por eso, ante la alteración nos planteamos varios cuidados, ¿sí? En este caso puede ser un consumo de sustancia, pero porque detectamos que hay una alteración en el vínculo familiar relacionado a un duelo, bueno, o también un duelo puede ser un diagnóstico. Hay muchas formas de plantear los diagnósticos. Planteamos los cuidados según una evaluación si dieron resultado. Entonces los seguimientos, en caso acá de Ciudadela, es ir viendo qué patrones más o menos se fueron equilibrando y qué otros nuevos surgen. Creo que más o menos va por ahí. Otra pregunta, dentro del mismo rango vendría a ser, bueno, en Uruguay esta encuesta y todo, ¿por qué las mujeres consumen más psicofármacos que los varones? Bueno, muy buena pregunta. Nos da pie también para abrir el abanico, ¿no? Y es un tema multifactorial. ¿Qué quiere multifactorial? Bueno, depende de las condiciones de esa mujer, de esa situación particular. En general, y lamentablemente, la mujer ha sido históricamente retraído a su hogar, ¿verdad? Se están rompiendo esto en la corresponsabilidad del cuidado. La mujer ha salido a trabajar, ¿no? Muchas mujeres tienen una familia monoparental, con hijos a cargo o no. Pero también lo que lleva a esas mujeres es que esa carga tan grande desde lo emocional, lo psicológico, ha hecho como normal que pudiera tener una consulta y bueno, ante el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza me da una pastillita para poder dormir, para que se me vaya el dolor de cabeza. Y no se está viendo, es como un iceberg, ¿no? Solo se ve la punta del iceberg, pero la base, lo multifactorial que lleva a esa mujer para poder tener una consulta, que la mayoría no consulta, se automedica, ¿sí? Con lo que puede encontrar en el almacén, en el súper o venta libre en la farmacia. Entonces, si hacemos un análisis profundo de esa mujer y todo aquello que la está condicionando para tener una alteración que no necesariamente es un trastorno psiquiátrico, sino que una alteración de lo psicosocial, ¿no? Por diferentes formas, las cargas, el cuidado absoluto, como digo, una familia monoparental, maternal tendría que ser porque paternal estaríamos hablando de padre y el padre no existe, pero bueno, es muy amplio, yo me iría muchísimo a hablar muchísimo más de esto, ¿no? Digo, pero sí en realidad, sea como la mujer ha sido relegada a su hogar, a su entorno, ¿no? Históricamente, y creo, no hice una investigación sobre la temática, pero creo que puede ir por ese lado, ¿no? Que la mujer, bueno, consume los psicofármacos desde su hogar, tengo que apagar mis emociones porque tengo que estar fuerte para criar a mi hijo, para salir a trabajar, y no hay otra que no estar como anestesiada, porque es lo que pasa con los psicofármacos. Es una droga legal y recetada, pero es una droga al fin. Es más o menos lo que pasa con las personas que consumen otras drogas no legales. Es un alto sufrimiento espiritual, emocional, como le quieran poner a la palabra, donde necesito apagarlo. ¿Apagarlo por qué? O porque no puedo con este sufrimiento, o porque no puedo con esta situación que me supera. Es lo que nos pasa a todos en cierta forma. Uno buscamos el mate, otro buscamos el alcohol, otro buscamos la medicación. Entonces, ¿se está realmente trabajando y viendo la base de la vida de esa persona? La vida desde la completa, ¿no? No, entonces es lo que tenemos a mano. La mujer creo que podría ir por ese lado. Me hago cargo de lo que digo, no he investigado cuáles, pero es multifactorial. Y otra pregunta, esto más en base a mí, más particular, que lo he aprendido acá en Ciudadela porque no tenía ni idea. ¿Qué pensás de la violencia psicológica o qué no podés contar sobre eso? Que eso a mí me pasó personalmente y no lo sabía hasta que empecé a venir acá y descubrí todo lo que es y
cómo poder manejarlo y cómo no poder manejarlo. Y gracias a Dios ahora ya estoy con otra cabeza, pero más es eso. También, otro temazo que daría muchísimo para hablar, ¿no? No les había dicho, pero también soy docente de salud mental en Facultad de Enfermería, y es una de las grandes temáticas que también se dan está en la currícula estudiantil, porque desde salud mental es inevitable que no puedan saber esto y trabajarlo, ¿no? La violencia está instituida como naturalmente, y hago señas porque esto es solo audio, entre comillas, ¿no? Instituida también. Desde el consumo de sustancias también, o sea, desde la creación, o no sé, desde que el ser humano está como ser humano acá, siempre ha utilizado de diferentes formas, ya sea en forma recreativa, mística o lo que fuera, diferentes tipos de sustancias. Generalmente eran las naturales, ¿no? Para diferentes fines, religiosos, ¿no? Lo de la violencia, creo que a lo largo de toda la historia se ha instituido un poder absoluto de parte de lo que es el varón, ¿sí? Que no estoy diciendo que no haya violencia hacia el varón, ¿sí? De hecho, hay estadísticas, hay cifras números, como que no quiero arriesgar, pero la mayor cantidad de muertes que hay relacionadas con la droga es por violencia entre varones, ¿sí? Y todo lo que concierne el mercado negro, el ámbito de venta, mercado, armas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de violencia, siempre que pensamos lo que sale en las redes, lo que tratamos de romper, que es la violencia, que adhiero totalmente, la violencia contra la mujer de parte de un varón. Pero si vamos a relacionar en el ámbito que estamos, la mayor violencia se da entre varones por el poder. Históricamente, como les decía, el poder lo ha tenido ¿quién? El varón. Hay evidencia científica que ha habido muchísima cantidad de mujeres en la historia que han sido inventoras, que han estado en la ciencia, biólogas, infinidad. Pero había un poder tan absoluto sobre esa mujer que figuró, ahora ya hay una evidencia, les repito, quien figuró era el esposo, el padre, ¿no? El varón. Hoy día salió a la luz que realmente las creadoras, las inventoras, todas las protagonistas y no me sale la palabra, pero la mujer que estaba ahí, que creó todo un sistema, ha sido la mujer. Pero quien llevó el nombre y quien se le otorgó el conocimiento fueron los varones. Entonces, el poder sin violencia, sí, no. Lo hice como una pregunta. ¿Es violencia? Obviamente que es violencia. Y las características de violencia, como tú decías, psicológicas, físicas, y toda la variedad de violencias que hay es increíble. Hoy estaba leyendo un artículo donde, está en inglés, viene de una película de donde la pareja le hacía todo un mecanismo de coerción a su pareja para quedarse con sus bienes. Y de ahí sale. Entonces hay toda una manipulación para hacerle creer a la mujer que tiene problemas psicológicos, donde en la película, ¿no? Y se da. Entonces le hace creer, escondiéndole cosas, bajándole la llave de gas, ¿no? De que realmente está con una alteración psicológica o psiquiátrica. Algo de gaslight, algo así, muy parecido. Gaslighting. Yo decía gaslight. Gaslight creo que es la película. Ahí está. Claro. Sin duda, pero las estadísticas dicen que mueren mucho más mujeres en manos de los varones por esta construcción. Yo soy una fiel defensora de la mujer, pero repetidamente voy a decir, cuando está instalada la violencia de la mujer hacia el varón, también voy a ser una fiel defensora del varón. ¿Por qué? Son menos los casos, porque muy pocos hombres mueren en manos de las mujeres. Pero hay una condicionante, depende de muchos factores también. Cómo ese hombre fue criado, ¿no? ¿Cuál fue el entorno próximo? ¿Cuáles son las fortalezas de ese varón para poder ser igualitarios, ¿no? Entonces, se trabaja sin duda sobre la violencia de la mujer hacia el varón o intergénero, no importa, porque también se conoce parejas homosexuales que también existe la pareja, porque el machismo transversaliza, hay mujeres machistas, hay varones machistas, o sea,
depende de cada caso. Sería muy atrevido de mi parte poder poner y decir en palabras quién es más violento que quién. Sí hay estadística, pero depende de cada situación porque somos seres únicos e irrepetibles. Bueno, cambiando de vuelta, volviendo al Sabía tema, que venía al Santiago. tema de la salud mental. Quisiera que nos explicaras por qué es tan importante el trabajo interdisciplinar, cuáles son las funciones de cada uno y cuáles son las disciplinas que lo integran. Y también, si querés hablarme, si se da realmente en una situación de horizontalidad pura o sigue habiendo hegemonías entre disciplina y disciplina. Para meter un poco de picante a la... Me gusta. a la entrevista. Vos me conocés y sabés que no me toque el punto débil porque no se nos va la hora. Fueron varias preguntas. Hablando específicamente de acá de Ciudadela, decías tú. Hoy O en en día, general. hoy en día creo que se aplica en todos lados. Yo la creo que sí. interdisciplina, Y creo que Ciudadela sí, ¿no? está muy bien empoderada y creo que está, o sea, no porque sea parte del equipo, creo que este equipo realmente está trabajando como debería ser. Que faltan, evidentemente, pero hay una horizontalidad, ¿sí? Donde es cierto, ahora hay integrantes nuevos, por ejemplo, como el psiquiatra, que pudimos lograr ese recurso para Ciudadela que no lo teníamos, pero específicamente creo que a cada disciplina le compete formar a sus estudiantes, primero que nada, a trabajar, y no diría interdisciplina, porque interdisciplina es que se cruza el tratamiento, se cruza el abordaje, ¿no?, entre los técnicos. A mí me gusta la transdisciplina. Hablamos de interdisciplina y multidisciplina y la transdisciplina. La transdisciplina es lo que debería de ser el objetivo de todos los equipos profesionales. Es trabajar con, pero no desde lo técnico en un pedestal, en un escalón más arriba que la persona, la comunidad, sino trabajar con. Trans es como cuando entrelazamos los dedos, ¿ah?, para que se pueda llegar a entender. Y con una mirada desde la persona o la comunidad o con quien en el lugar donde estemos trabajando hacia los profesionales. Y no los profesionales hacia la persona. Porque es cierto, la universidad nos habilita y nos da conocimientos, pero no seríamos nosotros, no tendría razón de ser estar trabajando con la otra persona, sino con el otro o con la otra. Eso era interdisciplina. La segunda pregunta, ¿qué era? Bueno, si sentís que, bueno, acá en Ciudadela lo definiste, ¿no?, que hay un plano de horizontalidad, pero si seguís sintiendo que en el tema de la salud mental hay técnicos o especialistas que están hegemónicamente sobre el resto de los otros. Sí. Aún existen personas que quedaron en el pasado con una educación que ya está, capaz que lo digo, me hago cargo, obsoleta en el sentido de la actualización, ¿no? Trabajar, como te decía, con el otro, con la otra. Y bueno, y aún se creen que están por superioridad a otros técnicos que tienen una formación totalmente validada, evidentemente, por el Estado. Inclusive sobre la mirada del paciente, ¿no? Como que el paciente no trae ningún saber, ninguna... A eso me refería cuando hablaba con la otra persona. Y perdón que te corrija, paciente no debe de decirse más. Claro. Nadie es paciente. Porque si seguimos diciendo la palabra paciente es porque yo soy paciente y acepto lo que me dicen el profesional que lo sabe todo. Llamaríamos usuaria o usuario. Está bien. ¿Por qué? Porque usamos, pero no en el sentido de usar con la connotación, o sea, te uso, ¿sí? Sino que utilizo el servicio que por derecho se me otorgó. Entonces, estamos en el mismo nivel. Uno con un conocimiento que puede ser de lo tradicional y es mucho. Yo siempre digo que pobre de mí, ¿no? Si no puedo llegar a tener la empatía suficiente como para poder aprender de ustedes, de la persona con que estoy interactuando. Porque sí, la academia me brindó conocimiento, ¿sí? Pero este aprendizaje es mutuo. Como decía el compañero, vamos aprendiendo porque intercambiamos. Y creo que el objetivo de estar en esta vida y experimentar esta vida es continuamente aprender. O sea, pobre de mí, si me creo que me la sé toda. Bueno, María Isabel, como para ir cerrando,
este espacio. Agradecerte en primer lugar todo el aprendizaje que nos dejaste, las ideas que nos aclarás, que todos los días tenemos alguna cosita y otra en la cabeza que nos va o nos sube o nos baja, y bueno, y con alguien tenemos, y vos sos una de las personas que te vemos en el pasillo, te vemos en el patio y siempre nos estás comentando una cosa u otra, y yo al menos de mi parte las agarro y las analizo y me quedan. ¿Qué nos puedes decir del problema de salud mental en el Uruguay desde el día de hoy y de un tiempo atrás? Yo creo, soy muy, o sea, no que seas positiva por ser positiva, ¿no? Pero sí creo en las personas. Sí, siempre apuesto a lo mejor, así se vea todo oscuro, me han dicho estoy en un pozo, no veo la luz. Yo siempre voy a tratar de potenciar aquellos factores que favorezcan el bienestar del ser humano, siempre. Desde mi mirada, y bueno, y en esto que vos me decías, el agradecimiento es mío. Yo no tendría razón de ser, de estar sentada acá si ustedes no estuvieran en mi vida. Entonces creo que una de las misiones o el objetivo por que vine a experimentar esta hermosa vida, de hecho me parece que, bueno, tomo la frase la vida es bella, y siempre es bella porque tenemos que buscarle la arista que todavía no pudimos ver. Entonces la agradecida eternamente es a usted. Bueno, muchísimas gracias, María Isabel, y ha sido un placer que compartas estos momentos con nosotros. Bueno, un besito. Creado y editado en el dispositivo Ciudadela Salto. Música de presentación y cierre original. Ensamble, cumbia, reggaetón y funky. Taller El Tamborcito. ¿Qué te pareció este episodio? Te invitamos a dejarnos tus comentarios en las redes sociales del dispositivo Ciudadela Salto. En Instagram, Facebook o al mail ciudadela.salto@renadro.uy. Red Nacional de Drogas, Junta Nacional de Drogas Uruguay. Gracias por escuchar. Si te gustó este contenido, podés sugerirlo y compartirlo. Para que otras personas también nos acompañen en este proceso de enfrentar la realidad.